Buenas noches. El tema que les vamos a tratar, unidades de medida de la información. Nuestro grupo está conformado por Sandra Patricia Rojas Muñoz, Rocío Osorio Morales, Duan Andrés Ortiz Ñáñez, Johnny Fabián Castillo Bolaños. La docente es Mónica Helen Arboleda Martínez y somos de Tecnología en Regencia de Farmacia de la Universidad de Tolima. Duan Andrés Ortiz, el tema que les voy a hablar sobre unidad de medida de la información. ¿Qué es unidad de medida de la información? Es una herramienta que nos permite la capacidad de almacenamiento de la información o procesamiento de datos. ¿Qué es capacidad de almacenamiento de la información? Es la cantidad de información que tiene un dispositivo electrónico. Ejemplo, el celular tiene 16 GB en la cual se puede realizar videos, música, imágenes, fotos, etc. Y cuando se cumple el tope, el dispositivo se pone lento o deja de funcionar. ¿Qué son procesamientos de datos de la información? Es realizar o hacer un proceso en el dispositivo electrónico en el cual nos lleva a guardar toda nuestra información. Así como cuando utilizamos unidades de medida para pesar o medir las cosas, para pesar ¿qué necesitamos? El gramo o el kilogramo. Y para medir, el metro. A continuación vemos los ejemplos de unidades de almacenamiento de la información. Dentro de un dispositivo electrónico se almacena la información y se transmite a través de un código que contiene dos símbolos, que es el 0 y el 1, y es llamado código binario. Entre las unidades de medida de la información más populares encontradas son: una letra equivale a un byte, una o dos palabras equivalen a 10 bytes, una o dos frases equivalen a 100 bytes, una muy breve historia equivale a 1 kilobyte. Cada vez que nosotros vamos agrandando más el texto, la unidad de capacidad de medida se va agrandando más. Como pueden ver, llegamos hasta un exabyte, que es la unidad de medida más grande que podemos tener en nuestra capacidad de almacenamiento. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Rocío Osorio Morales y hoy les voy a hablar sobre los bits y bytes como unidades de medida. Las unidades de medida se definen por convenciones internacionales. En el caso de las unidades de medida de la información, estas se miden en bits, pero por cuestiones de utilidad se utilizan los bytes, que significan octetos. Aún no ha sido estandarizado su forma de representarlo, por lo cual es válido usar la B mayúscula o la B minúscula. La computadora trabaja con un sistema binario de 2 dígitos, puede ser el 0 o el 1. Un bit es solamente un 0 o un 1, pero como la computadora trabaja con un sistema de combinaciones de 8 ceros y 8 1, a eso se le denomina byte u octeto. En este ejemplo podemos ver que un bit significa un 0 o un 1. Un byte es la combinación, como lo dije anteriormente, de 8 dígitos que están representados entre ceros y unos. En este ejemplo podemos ver que la letra A mayúscula es equivalente a los siguientes caracteres: 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Esto representa la letra A. En cuanto a la unidad de medida del baudio, esa unidad de medida, que está derivada directamente del bit, hace referencia a los segundos, los bits por segundos, con los cuales se mide la velocidad de transferencia de los datos. En las redes inalámbricas, los módems y las memorias USB, por ejemplo. En este ejemplo podemos verificar cómo la velocidad de transferencia de un puerto USB puede estar representada en este caso por 480 megabits por segundo, lo cual suena bastante convincente a primera vista, pero si los convertimos a megabytes podemos ver lo siguiente mediante este ejemplo de esta regla de 3. Usando la regla de 3 decimos que 8 megabits por segundo es igual a 1 megabyte por segundo. Utilizando la regla de 3, vemos cómo
los 480 megabits por segundo por el 1 megabytes por segundo dividido 8 megabits nos da un total de 60 megabytes por segundo, lo cual difiere mucho de la cifra inicial que habíamos hablado de 480 megabits. Esto hay que tenerlo mucho en cuenta a la hora de adquirir un dispositivo, ya que no nos podemos dejar llevar por la primera impresión y es muy prudente tener en cuenta esa información para que realmente sepamos cuál es la velocidad a la cual trabajan nuestros dispositivos. Muchas gracias. Hola compañeros, mi nombre es Sandra Patricia Rojas y el tema que voy a tratar es tabla de conversiones de las unidades de medida. Siempre nos hemos preguntado qué es una tabla de conversión numérica y las unidades de medida. Es la representación de los diferentes sistemas de almacenamiento y su capacidad de convertirlos. Las unidades de medida en la informática resulta ser más complicada de lo que nosotros pensamos, y más si vamos a convertir megabyte a kilobyte o viceversa. Pero antes de entrar en materia tengo que explicarles a ustedes qué es un número binario. Un número binario, como la palabra lo dice, bi significa 2. Entonces está representado por el número 1 y el 0. El número 1 es encendido y el número 0 es apagado. Es como el corazón que bombea y hace esto. Es lo mismo que hacen los códigos binarios. Ya sabiendo que es un código binario, les voy a dar un ejemplo de una calculadora de números binarios. Abrimos este link, que es un convertidor o una calculadora binaria, y convierte los números naturales a un número binario. Aquí escribimos un número cualquiera, por ejemplo el número 100, y le damos convertir y nos lo convierte a número binario. Y viceversa lo pueden hacer. Volviendo a la presentación, ahora sí podemos ver la tabla de conversión numérica de código binario. El byte está representado por el símbolo B y la equivalencia es un bit, y así sucesivamente hasta el último, que es el yobibyte, y el cual equivale a 1024. Bueno, ya viendo que es una tabla de conversión numérica, ahora nos vamos a la tabla del alfabeto binario, porque también tiene un alfabeto binario, y el cual está representado en mayúsculas, tienen su propio código. Las letras minúsculas tienen también su propio código. Al ser clic en este enlace, vamos a un link que es un convertidor de texto a número binario. Entonces vamos a escribir una palabra cualquiera. Por ejemplo, luna. Y le damos convertir a número binario. Entonces la palabra luna se escribe en número binario de la siguiente forma o se codifica. Copiamos este código binario y lo pasamos acá para poderle dar la conversión a texto. Y al convertirlo, mira, nos sale la palabra luna. Eso es todo, muchas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Johnny Fabián Castillo y les voy a hablar de medios de almacenamiento de la información. Los dispositivos de almacenamiento de información son dispositivos capaces de leer y grabar datos en su memoria, facilitando así el transporte de la información y la distribución de la misma en distintos equipos. Actúan como herramienta de almacenamiento seguro de datos, también conocidos como backup. El backup es una copia de seguridad de archivos de datos de almacenamiento de una computadora. A través de los años ha evolucionado por tarjetas perforadas, cintas perforadas y cintas magnéticas. Como en otro ejemplo, los discos ópticos, CD-ROM y otro, las tarjetas de memoria y los Smart Media. Ejemplos de medios de almacenamiento físicos son los discos magnéticos, las USB, los DVD, los CD y el disco duro. Otro ejemplo, las virtuales, como
Google Drive, Dropbox y entre otros. De acuerdo a los temas que acabamos de exponer, tenemos las siguientes conclusiones. La primera es que las unidades de medida de la información brindan un soporte de almacenamiento el cual nos permite guardar, modificar y recuperar los datos. Como segunda conclusión tenemos que las tablas de conversión numérica representan sistemas de almacenamiento de la información, para lo cual utilizan un código binario. Como tercera conclusión tenemos que los medios de almacenamiento de la información permiten, como bien lo dice, almacenar y grabar los datos tanto de manera interna como externa. Para la bibliografía, aquí tenemos los links bibliográficos con los cuales nosotros elaboramos nuestra consulta y les dimos a presentar nuestro tema. Muchas gracias por su atención.